Hola y felicitaciones por continuar en el programa de cambio de estilo de vida Prodi. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda sesión del módulo de salud mental. En el primer módulo espero que hayas aprendido la forma como el organismo reacciona ante el estrés, la respuesta aguda de lucha o huida, la forma como responde el estrés con un tira y encoge en la respuesta al estrés crónico, la identificación de los estresores, cuando son estresores que son una amenaza, cuando son menos importantes o hasta a veces insignificantes, pero que generan una reacción del organismo. Espero que hayas podido identificar los estresores que te afectan y los síntomas que pudieran venir de esa respuesta de estrés crónico. Hoy en esta sesión vamos a hablar acerca de cuáles serían las estrategias que podemos aplicar para reducir ese nivel de estrés. Voy a hablar de un portafolio de estrategias, voy a explicar el por qué y de dónde vienen estas estrategias, y la idea es que puedas escoger cuál es la que más te funciona. Lo primero, y esta gráfica, estas caricaturas vienen del libro del manejo de salud mental y del estrés de la Organización Mundial de la Salud, son bastante interesantes y ellos usan la metáfora del gancho, del quedarse enganchado con un pensamiento, que es el elemento estresógeno. ¿Por qué? Porque si tenemos un estrés crónico, algo que es esa amenaza continua allí, el problema es no tener un horario o tiempo para preocuparnos y estresarnos, sino que se vuelve algo de 24 horas. Y es lo que nos enferma, y es lo que nos hace inefectivos, y es lo que nos evita conseguir las soluciones. Para esos momentos donde no necesitamos estar estresados o preocupados, lo que la Organización Mundial de la Salud llama, nos quedamos enganchados con un pensamiento o una idea. Las metáforas que describen los pensamientos mejor son el paso de las nubes o el agua de los ríos, porque no podemos evitar que ellas lleguen, así como no podemos evitar que lleguen los pensamientos, que en este caso son los estresógenos. Lo que debemos aprender es a dejarlos ir. Fíjense, esta caricatura acá. Están los niños jugando, posiblemente con el papá, divirtiéndose, y le llega ese pensamiento o sentimiento de angustia por algún estresor crónico. Inmediatamente el pensamiento, ¿qué hace? El pensamiento lo que hace es que nos transporta en el tiempo, o al futuro o al pasado. Si esta persona se queda enganchada con estos pensamientos, entonces se le va a arruinar el juego, la tarde o el momento. Y de allí es donde viene la estrategia de desenganche. Vamos a ver este otro ejemplo. Está esta familia acá disfrutando de una comida y de repente el pensamiento engancha a la mamá y inmediatamente su comportamiento cambia y arruina el momento. ¿Por qué? Porque no podemos evitar que el pensamiento ansiogénico llegue. Lo que tenemos que aprender es a dejarlo ir. Los pensamientos que nos tienden a llevar hacia el futuro, planificaciones, actividades, pendientes, son pensamientos de tipo ansiogénico. Son pensamientos que nos pueden predisponer a crear ansiedad. Mientras que los pensamientos que nos llevan al pasado, a recordar, a añorar, son pensamientos más depresivos. Entonces nos pueden llevar a sufrir de depresión. Obviamente tener un pensamiento hacia el futuro o hacia el pasado no debe ser algo dañino, pero es ese enganche, quedarse allí, que nos convierte en ese tira y encoge,
que sabemos que nos va a enfermar. Ahora, ¿cómo desengancharnos? Desengancharnos es tener la capacidad de volver al presente. Porque el pensamiento o nos llevó al futuro o nos llevó al pasado, pero nos movió del presente. Y el centro, el diamante, la gota de oro de la salud mental en general está en nuestra capacidad de estar en el presente. Y por ello debemos ejercitar nuestra mente, que está naturalmente creada para irse al futuro o al pasado. Debemos ejercitarla para fortalecerla, para aprender a dejar ir ese gancho que no nos lleve y quedarnos aquí donde estamos. De eso se trata. Ahora, la forma de hacer eso, la forma de dejar ir ese pensamiento que nos genera el estrés crónico, viene con un portafolio de opciones enormes por lo que no podemos darte una sola recomendación. La estrategia la debes encontrar de acuerdo a tus preferencias, origen, background. Yo te voy a nombrar una serie de cosas que funcionan. Luego tú discútelas y evalúa cuál es la que más te funciona y yo te voy a explicar por qué funciona. Por ejemplo, los católicos durante muchos años, siglos ya, tienen el ejercicio de la oración. Vamos a orar, vamos a rezar. Yo tenía un par de tías que junto con mi abuela se ponían todas las noches a orar o a rezar y a mover el rosario. Ese, sin darse cuenta, posiblemente para ellas, era un ejercicio que los ponía en el presente. Porque si estás recitando una serie de palabras que tienes que decir, que tienes que responder y que tienes que hacer movimiento, tienes que estar ahí. No puedes estar pensando y además rezando. No cuadra. Entonces, para los católicos, ese es un ejercicio impresionante y les cae muy bien. Y tal vez no sepan muy bien por qué, pero es eso. Le dan su explicación religiosa. Todo eso está muy bien. El deporte. El deporte es posiblemente el ejemplo más claro de una actividad que te pone en el presente. Porque si tú estás jugando voleibol y le transportas al futuro o al pasado, lo que te vas a llevar es un señor pelotazo por no estar pendiente. Entonces, es muy difícil conseguir un atleta que en sus entrevistas no te diga que lo que más disfrutan del deporte es su capacidad de estar ahí. Los escaladores, no puedes estar escalando y pensando en lo que va a pasar mañana porque te caes. Los surfistas, los beisbolistas, cuando vas a batear tienes que estar allí, absolutamente presente. Y si te distraes, tu performance, tu rendimiento cae. Hay una serie de actividades que nos ponen allí. Vamos a ver otra que no es tan atlética, pero que es igual de importante: cocinar. Esto lo descubrieron hace muchos años los budistas. Los budistas y algunas prácticas similares tienen también este tipo de rezos y cantos que de alguna forma se pudieran semejar
a las actividades de rezo de los católicos. Tienen unos mantras y sutras que te ponen allí. Cuando uno lee libros acerca del budismo y acerca del Zen, siempre hablan de que los grandes maestros era en la cocina como cocineros. ¿Por qué? Porque cocinar es una tarea donde tienes que estar allí. Tienes que estar haciendo muchas cosas, picando, oliendo, seleccionando, moviendo. ¿Y qué pasa si la mente te lleva a otro lado? Se quema la comida, no sabe igual. Entonces el cocinar es un ejercicio maravilloso. El meditar es una práctica o ejercicio que es maravillosa para desactivar los pensamientos y mantenernos en el presente. Les voy a explicar la fisiología detrás de la meditación. La meditación como ejercicio que se puede llamar como contemplación. Y ojo, muy, muy, muy importante, esto no tiene ninguna connotación religiosa. Es independiente de cualquier religión. Es simplemente un ejercicio que es de respirar y relajación. Vamos a verlo. Si tú te sientas derecho, en esta posición, completamente derecho, y pones las manos, y si quieres cierra los ojos o deja los ojos abiertos, y te quedas quieto unos segundos, solamente eso relaja. La razón es que así como nuestra mente modifica nuestra postura, la postura simultáneamente puede modificar la mente. Veamos un ejemplo. Si vienes y te conectas a la sesión con el coach y en lo que se abre la llamada el coach está así, ¿cómo estás? ¿Bien? No está bien. Esa persona no se está sintiendo bien y hace que adquiera cierta postura. Si cuando se conectan el coach está, ¿qué pasó? ¿Me siento mal? No cuadra. ¿Se ganó la lotería o algo? El estado mental modifica la postura. Pero también está viceversa. La postura puede modificar el estado mental. Entonces, hay unas terapias muy graciosas donde le hacen poner a la gente, no tengo acá, lapiceros o palillos en la boca para morder. Y le dicen, téngalo allí 5 minutos. Porque cuando la persona muerde, pone la cara de una forma como si estuviera sonriendo. Y esta posición de los músculos por un rato hace que se liberen endorfinas que nos hacen sentir bien. De allí la sabia frase que dice, al mal tiempo buena cara. Porque cuando estás sonriendo te libera endorfinas que te hacen sentir mejor. Hay una terapeuta que conocí la otra vez y hay una charla en TED muy interesante acerca de las posiciones de poder, donde si te pones de esta forma o si te pones de esta forma, hacen que al rato te sientas mejor. Porque la postura se comunica con el cerebro. Muy bien, si te sientas derecho o derecha y te quedas tranquila allí, solo eso le genera una comunicación al cerebro que dice todo está bien. Solamente hacer eso. Ahora, cuando estamos ansiosos o estresados, el cerebro manda una señal de hiperactivación que viene por la hiperactivación de los pensamientos, que activa la frecuencia cardíaca del corazón, que lo acelera y acelera nuestra respiración.
Esa es la cadena. No podemos controlar la nube de pensamientos. No podemos controlar la frecuencia cardíaca, pero sí podemos controlar la frecuencia respiratoria. Entonces, si hacemos un ejercicio de sentarnos derecho, la espalda libre, derecho, y nos enfocamos en la respiración, pueden hacerlo conmigo, podemos reducir la frecuencia respiratoria a lo máximo que puedas, conscientemente. Al reducir la frecuencia respiratoria de forma refleja, se reduce la frecuencia cardíaca y de forma natural se reduce la ola de pensamientos. Y te pone allí, te pone en el presente. Esos ejercicios de relajación o meditación son extremadamente importantes. Actualmente hay mucha evidencia y la ciencia se está moviendo mucho a algo que está muy de moda que llaman el mindfulness, o que es como conciencia plena. Y básicamente lo que se trata el mindfulness es lo que hagas, disfrútalo con conciencia en el presente. Si te vas a dar una ducha, disfruta esa ducha. El hecho de que estés pensando en algún problema que tengas no va a hacer que se vaya mientras te estás duchando. Disfruta del agua, caliente o fría, como te guste. Disfruta del champú, disfruta la ducha, disfruta el post de la ducha. Y ponle un horario a las preocupaciones. Eso es muy importante. A la hora de dormir, ¿cómo se puede resolver algo? No se puede. Ponle una regla. Me preocupo solamente después que desayuno y ya no me preocupo más después de la cena. Es una forma de restringir los pensamientos. Hay muchas estrategias. La idea es que busques la tuya. ¿Cuáles no sirven? Y eso es muy importante. Hay una serie de estrategias que no funcionan. Y la gente las trata de aplicar, pero está demostrado que no sirven. Ver televisión. El ver televisión tiene la particularidad, la bondad de que nos teletransporta a un momento de fantasía, aventura, drama, lo que sea que estemos viendo. Pero tiene la desventaja de que el cerebro no sabe diferenciar si lo que está viendo es real o no. Y eso es extremadamente fácil de notar, porque cuando un actor o actriz muere en una película, uno hasta llora y después lo vuelve a ver en otra. Y la razón es porque el cerebro no discrimina de qué es real o no. Uno siente que vivió esa experiencia de forma controlada. Y muy pocas películas son relajantes. Por ello, puede que te distraiga un momento, pero luego de la película no necesariamente es una estrategia buena. Tomar alcohol. Los mexicanos con sus famosas rancheras que tanto nos gustan. No funciona porque la persona se siente bien en el momento que está tomando, pero después viene una sobrecarga después del efecto del alcohol que no es buena. Entonces, tomar alcohol no es la solución tampoco. Fumar, menos. Consumir drogas, mucho menos. El alcohol, el cigarrillo o las drogas son una trampa. Y son una trampa porque nos hacen sentir bien en ese instante, pero inmediatamente cuando lo dejas, tu cerebro te va a pedir más. Y caes en ese círculo vicioso que nos enferma y eso lleva a otros caminos. No funciona. Tú tienes que identificar cuáles son las cosas que funcionan en ti y aplicarlas. Y de eso se trata el nuevo plan de acción.
¿Cuáles son los ejercicios que se pueden hacer varias veces al día? Mindfulness puede ser todo el tiempo. Disfrutar del baño, disfrutar de la comida, disfrutar de una buena conversación. Deja el teléfono mientras estás conversando y está bien. Deja el teléfono y la televisión mientras estás comiendo una buena cena. Mindfulness se puede hacer todo el tiempo. Si los ejercicios de meditación te hacen bien, hazlo. Hay una frase que dice que uno debería meditar 20 minutos 2 veces al día, a menos que estés demasiado ocupado, estresado, tengas muchas cosas que hacer, entonces debes meditar 1 hora 2 veces al día. Y es muy importante porque, como ya sabemos que estamos hechos para estresarnos, tenemos que también aprender a relajarnos. Algún deporte que hayas practicado, vuelve a practicarlo. El enganche social, el evitar aislarse, el tener una responsabilidad en la comunidad, son cosas que nos hacen sentir mucho mejor. Encuentra la fórmula, piénsalo, actívalo y escríbelo en tu plan de acción y comparte con el coach y con tu grupo cuáles son las estrategias que te sirven e inspira a otros a hacerlas. Muy bien, nos vemos en la próxima.